Geometría plana. Vamos a hacer en este primer video lo relacionado a geometría plana. Entonces, lo primero que necesitamos es leer las propiedades de los ángulos. Tenemos 4 propiedades de los ángulos en los cuales hay que rememorar muy bien cuáles son. Son ángulos opuestos por el vértice, son iguales, suma de los ángulos interiores de un triángulo 180 grados, un ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. En todo triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos son complementarios. Estas propiedades son propiedades básicas de los ángulos. Ahora vamos a revisar fórmulas básicas de geometría plana necesarias para aplicar elementos en geometría del espacio en la resolución de triángulo rectángulo. Dentro del triángulo rectángulo, lo que podemos ver es que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. El perímetro es la suma de los contornos, o sea, perímetro es hipotenusa más cateto más cateto. El perímetro es una medida lineal. En longitudes, área del triángulo rectángulo. El área del triángulo rectángulo viene a ser cateto por cateto. Entonces, al hacer cateto por cateto necesitamos dividirlo entre 2 para encontrar el área del triángulo. Entonces, cateto por cateto sobre 2, área del triángulo equilátero. En el rectángulo necesitamos rememorar que el perímetro es la suma de los lados. Como tenemos 2 largos, 2 anchos, perímetro es 2 veces largo más ancho. Medida lineal. Área, el área es largo por ancho o también llamado base por altura. Es una medida cuadrática, ya sea metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, producto de longitudes. Y la diagonal es la distancia más corta entre estos extremos. Es la que divide a este rectángulo en 2 triángulos rectángulos. Entonces se utiliza el teorema de Pitágoras. Diagonal al cuadrado es igual a largo al cuadrado más ancho al cuadrado, o base al cuadrado más altura al cuadrado. En el cuadrado necesitamos básicamente conocer el perímetro, que es la suma de los 4 lados. Como los 4 lados son iguales, 4 por L. Y el área, lado al cuadrado. Entonces es una medida cuadrática. 3 elementos básicos. A partir de aquí vamos a resolver algunos ejercicios propuestos. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 12 centímetros y 5 centímetros. Entonces necesitamos irnos a esta fórmula en donde este cateto mide 12 y este cateto mide 5. Primero necesito calcular la hipotenusa utilizando esta fórmula de Pitágoras. Posteriormente me dice encontrar el perímetro. Es la suma de los catetos más la hipotenusa, una medida lineal cuyo resultado se expresa aquí en 30 centímetros que tenemos que verificarlo. Y el área que viene a ser cateto por cateto, entonces va a ser el producto de las longitudes de los catetos. Ese producto queda en medidas cuadráticas y nos reproduce 30 centímetros cuadrados. Aprobar. El siguiente ejercicio dice, halla el perímetro y la superficie de un corral, sabiendo que sus lados, no nos dice que es un cuadrado, pero nos indica que la longitud de sus lados mide 0,15 hectómetros. Entonces, si conocemos el lado, estamos hablando de un cuadrado. 0,15 hectómetros nos pide el resultado en metros. Primero pasar de hectómetro a metro y luego calcular lo solicitado. Perímetro y área, aquí tenemos las respuestas para verificar. Ejercicio 3. La diagonal de un rectángulo, como esto, mide 20 centímetros. La diagonal, esta línea mide 20 centímetros.
y la base, que es el largo, mide 16 centímetros. Conozco la diagonal y conozco la base, entonces puedo calcular la altura o el ancho utilizando Pitágoras. Diagonal al cuadrado es igual al largo al cuadrado más ancho al cuadrado por despeje. Encontramos el ancho, luego buscamos perímetro, que es la suma de los lados. Y por último nos pide calcular el área de la figura. En el siguiente nos dice dos ángulos de un triángulo miden 60 y 80 respectivamente. Entonces habíamos mencionado que la suma de los ángulos interiores de un triángulo mide 180 grados. Entonces, por esa diferencia podemos buscar el ángulo faltante. Hacemos el gráfico de un triángulo cualquiera, ubicamos dos ángulos y por diferencia, conociendo la suma, encontramos el siguiente. Calcular el perímetro y el área de un cuadrado sabiendo que su diagonal mide 28,5. Perímetro y área de un cuadrado sabiendo que su diagonal mide, entonces me voy aquí, digo, perímetro y área sabiendo que su diagonal, esta es la diagonal, es la distancia más corta, pero yo conozco lado y conozco lado, entonces la diagonal al cuadrado es igual a 2 veces lado al cuadrado. Entonces, por despeje podemos encontrar el valor faltante. Hallar el perímetro y el área de un rectángulo, sabiendo que sus lados miden respectivamente, entonces perímetro y área conociendo sus lados. Hallar el perímetro y la superficie en centímetros de un cuadrado, cuyo lado mide 1,25 metros. Entonces también tenemos los elementos a partir de allí a trabajar éxitos.